Hola a todos, mi nombre es Mike Moore, hermano Mike Moore, buen amigo de Kevin desde hace muchos años, y soy un compañero hermano en Cristo. Y yo solo quería compartir mi testimonio de cómo llegué al Señor y lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida. No fui criado en un hogar cristiano en absoluto. Mis padres no eran cristianos, me crié en el sur de California, pero a una edad muy joven, en mi adolescencia, tuve un deseo espiritual y un deseo de sabiduría, creo. Y así empecé a perseguir diferentes maestros. Básicamente tenía la idea de que la Biblia, mi Jesús, era una especie de religión occidental. Y mi pensamiento era bastante limitado en el sentido que, bueno, Jesús vino hace 2000 años y tuvo que haber maestros antes de eso, así que cuánto puedo retroceder y aprender de aquellos que tenían algún tipo de iluminación espiritual antes de eso. Entonces solía leer muchos libros de Alan Watts, Krishnamurti, Ram Dass, y estaba tratando de armar no mi propia religión per se, porque en realidad nunca caí en una religión o seguía a algún maestro. Pero de nuevo sabía que tenía que haber un Dios. Sabía que había más en esta vida que este mundo material. Y traté de ser influenciado por personas sabias y que tal vez tenían algún entendimiento y tal vez vivían vidas sacrificadas que no estaban atrapados en el mundo material. Y así, en mis esfuerzos por perseguir algo de verdad, lo que yo pensaba que era verdad, traté de armar mi propia religión o comprensión de Dios, tomando un poco de cada maestro. Y entonces tuve una especie de epifanía, y esto fue hace tal vez 19, 20 años de edad, que ¿por qué Dios me daría una visión especial para conocerlo, que es diferente a millones de otras personas? No para que yo tuviera mi propio entendimiento, juntando diferentes verdades de diferentes maestros. Y así me di cuenta de que creía en Jesús, creía en la Biblia, y entonces pensé, bueno, y esto fue atrás, como he dicho, alrededor de 20 años de edad, decidí que me gustaría tal vez seguir el pensamiento en términos de religión. Y de nuevo, yo no había nacido de nuevo, pero empecé a ir a la iglesia los domingos y tenía una Biblia, pero realmente no la leí y no llegué a conocerla, no llegué a conocer a Dios a través de su palabra. Solo pensé de nuevo, tú sabes, tienes que escoger a alguien, voy a elegir a Jesús como mi consejero espiritual o lo que sea. Lo que pasó fue que seguí yendo iglesia los domingos. Pero ya sabes, la Biblia habla de la parábola del sembrador, y el sembrador salía a sembrar semillas, y algunas caerían en el camino pedregoso y las aves del cielo las recogerían, y algunas semillas caerían en tierra poco profunda, y el calor del día y la quemaba porque no tenía raíz. Y luego había alguna semilla que crecía entre las espinas y sería ahogada por los afanes del mundo. Y luego alguna semilla cayó en buena tierra y dio una cosecha. Y ese paralelo, que es la respuesta al Evangelio de diferentes corazones, fue la forma en que mi corazón reaccionó en diferentes etapas. Ya sabes, tal vez escuché el Evangelio en mi adolescencia, pero no realmente lo recibí. Y luego creo que lo recibí alrededor de los 20 años de creerlo, pero si tus amigos se burlaban de ti o no eras fuerte en tu fe,
eso se desvanecía y luego pasé por un periodo en el que, cuando salí de la universidad, como que las preocupaciones de este mundo lo ahogaron y el amor de las cosas de este mundo lo ahogó. Y así que lo que pasó fue, alrededor de 25 años de edad, sufrí un accidente grave en auto donde iba de pasajero. No miraba arriba, miraba abajo, sacando un CD de música de un estuche, y mi amigo que conducía me estaba mirando hacia abajo, y esto fue como, ya sabes, las 2 de la mañana, y se saltó un semáforo en rojo. Pasó por alto un semáforo en rojo y nos golpeó, muy duro, y me fui a través de uno, fue en un parabrisas. Fue un accidente terrible en el que debería haber muerto. Y a partir de ese accidente empecé a tener dolores de cabeza graves. Y las cosas iban muy mal para mí, pero sobreviví. Pero continué yendo a la iglesia. Pero de nuevo no estaba viviendo para el Señor. Y entonces lo que pasó fue, 5 años después, aproximadamente a los 30 años, y volví a casa de la iglesia. Era un domingo por la tarde y yo estaba en un coche. Y yo estaba en una intersección. Y un coche corrió la intersección. Nunca lo vi venir. Se pasaron la intersección a unos 70 kilómetros por hora y golpeó la parte delantera de mi coche. Solo sentí esto. Mi coche fue golpeado, pero no salí herido. Y miré y vi esto. Este coche me vio en la intersección en el último minuto y se apartó de mi coche, y cuando se volvió, que se dirigían hacia el divisor central, y luego se sobrecompensado y se dirigió y se volvió hacia el otro lado. Y vi este coche, hablan de ya sabes, ver las cosas en cámara lenta, vi este coche ir de extremo a extremo y a esta joven salir volando por el techo solar, y yo estaba de pie allí y veo todo esto, y fue entonces cuando el Señor me habló y dijo, sabes que tu aliento está en mi mano y puedo tomarlo, cuando yo quiera. Yo me detuve en mi coche, corrí para asegurarme de que esta chica estaba bien, solo aturdida, ya sabes, y sobrevivió a ser expulsado, pero entonces supe que en ese momento y que no podía seguir jugando a este juego con Dios, donde iba a la iglesia y vivir en el mundo y amar las cosas del mundo y simplemente no tenía ninguna profundidad en mi fe, y veo eso como no leer mi Biblia y realmente ser obediente. Y fue en ese momento que yo estaba escuchando en la radio y descubrí al pastor Chuck Smith. Cada mensaje que oía era mejor y se sentía obligado a superar. Esa cinta en aquellos días eran cintas de cassette, y yo tenía que conseguir la cinta y yo quería escuchar de nuevo, y yo solo desarrollé esta hambre y sed por la Biblia, y entonces decidí. Y esto de nuevo tenía alrededor de 30 años, y decidí que quería bautizarme. Y así que fui a la iglesia del pastor Chuck y empecé a asistir allí, y estaban teniendo un bautismo. Y me bauticé, y salí de ser bautizado y me sentí como si estuviera limpio y toda una nueva creación, como la Biblia habla. Comprendí que una semana, un mes, 2 meses, 6 meses pasaron sin volver a sufrir esos dolores de cabeza tan intensos. La conmoción cerebral que tuve hace 5 años, Dios lo utilizó durante 5 años para llamar mi atención y luego me sanó. Nunca pedí la curación y no pensé en ello, pero Él me sanó. Y luego otra vez, como dije una vez que empecé a leer la Biblia, y luego recorre la Biblia con el pastor Chuck del Génesis al Apocalipsis verso a verso. Acabo de desarrollar una fuerte hambre y sed de la Biblia, y también para ir en viajes misioneros y ser usado por Dios, ir para continuar en la palabra. Y creo que la fundación realmente hizo una diferencia en mi vida 30 años más tarde. Es que no importa lo que pasó en mi vida, los buenos y malos tiempos,
Es que cuando cimenté en la palabra de Dios, supe que era verdad, sabía que sabía. Y ahora el deseo de mi corazón es tener discernimiento, la verdad de la Biblia, mantenerse siempre fiel a la palabra de Dios, un compromiso con la santidad y la justicia, y así tener discernimiento. Y para ser conformados a la imagen de Cristo, y así me aliento. Para todos los que están ahí, ya sean jóvenes o mayores, padres, mi mensaje a los padres es que eduquen a sus hijos en el conocimiento de Dios y de su palabra, que crezcan en gracia y conocimiento, y no importa qué edad tengas, no es demasiado tarde para entregar tu vida a Cristo. Nunca he conocido a nadie que verdaderamente vino a Cristo y no deseó haber venido antes en su vida y que no entregara su vida completamente a Él y no comprometerse, así que no vamos a ser perfectos. Usted puede soltar su cruz, pero no abandonarla. Él está aquí para hacer discípulos, no solo cristianos de nombre. Y por eso quiero animar a todos ahí fuera, mis hermanos y hermanas en Cristo allí en Haití, y mi buen amigo Kevin, que ha comenzado este ministerio. Es que queremos terminar con prisa. Así que quiero animar a todos ustedes a permanecer en la palabra de Dios. Buscadlo cada día y Él suplirá vuestras necesidades. Ha prometido nunca dejarte ni abandonarte. Él va a cubrir sus necesidades. Sé que pasas por tiempos difíciles, pero Dios es fiel. Así que confía en su fidelidad. Confía en que Él completará la obra que ha comenzado en tu vida. Y vive tu vida permaneciendo en Él, confiando en Él. Ríndete a Él y búscalo a Él, el autor y consumador de tu fe. Se puede confiar en Él. Su palabra es verdadera. Él cumple sus promesas. Y habrá un día en que Él enjugará toda lágrima. Y viviremos para siempre. Él ha prometido la vida eterna y esa vida comienza ahora. Y un día seremos como Él cuando lo veamos. Dios bendiga a todos. Gracias por permitirme el tiempo para compartir y que el Señor continúe. Que mantengas tus ojos enfocados en Él. Sigan mirando hacia arriba, nuestra redención se acerca, en el nombre de Jesús. Amén.